En esta calle de Casas Reales, que daba acceso a la Puerta del Camino, en estos espacios vivieron gran parte de las familias nobiliarias de Galicia, alguna familia real, como la de la Casa de Trastamara, que tenía su casa original en la denominada Casa del Camino, en el terreno ocupado por hoy la Iglesia de las Ánimas y el actual archivo de la Universidad, en la parte alta de la calle. Después se fue transformando y tuvo una etapa de decadencia, pero enseguida, durante el siglo XIX, llegó un colectivo de migrantes, especialmente de La Rioja, y en particular, que no me acordaba antes, de Ortigosa de Camelos, de los cuales llegaron gente, pues unos se llamaban Pérez Sáez, otros simplemente Pérez, otros García, otros de la Riva, otros Valenciano, otros Carro, etcétera, que dieron una savia a esta ciudad hasta tal punto que, por ejemplo, los tres presidentes de la Cámara de Comercio de Santiago, fundada en esta época, fueron los tres oriundos de Ortigosa de Camelos. Me refiero a Olinto Pérez, que fue el primer presidente que renunció al poco tiempo, Manuel Valenciano Lalinde y Lucas de la Riva. Los tres eran oriundos de Ortigosa de Camelos, como tantos otros comerciantes que llegaron en esta época y se dedicaron especialmente al comercio de tejidos, unos, otros a la banca y a otras dedicaciones. En esta calle nacieron algunos de los más importantes bancos de Galicia, es decir, aquí se creó en un radio de acción algo parecido como el Wall Street gallego del siglo XIX, porque aparecieron, es decir, el Banco Simeón, que fue un banco importante en aquellos años, el Banco de Olimpio Pérez, que se instaló en la plaza de Cervantes. Aquí se instaló la oficina central de la Caja de Ahorros de Santiago y Monte de Piedad de Santiago, que la realizó Pereiro Caído, en la plaza de Salvador Parga. Aquí se fundaron los almacenes Simeón, que fueron los antecedentes de los grandes almacenes comerciales del siglo XIX. Es decir, aquí hubo en esta calle y en esta ciudad una etapa importante y floreciente que ayudó enormemente a que se desarrollase esta arquitectura importante del XIX. Aquí estaba ubicado el Palacio de los Condes de Pliegue, en la plaza de la Iglesia del Camino. Había un edificio donde estaba el Palacio de los Condes de Pliegue, que fue demolido en 1913, adquirido por el comerciante José Cotos, que encargó la construcción de un nuevo edificio a un arquitecto vigués, José Franco Montes, y para hacer una edificación modernista, que la veremos después. Aquí se construyó la Caja de Ahorros de Santiago, que es este edificio que veis arriba. Esta es una obra con un lenguaje académico, es de 1895, sobre un poco lo que os decía antes, que la arquitectura ecléctica pues utiliza un edificio de tipo público como era este, pues la obligación de realizar un frontón de remate y un lenguaje de columnas, pilares y frontones. Tuvo la desgracia este edificio de tener posteriormente una adición de una planta que lo transformó y lo desgració totalmente, que no tiene nada que ver. A la derecha está reflejado el proyecto original de Manuel Pereiro y a la izquierda es el resultado que tenemos hoy, que queda un edificio un tanto anodino y desproporcionado. El original estaba pues bastante mejor, ¿no? Después, comentar que aparte de la Caja de Ahorros aparece también el Banco Simeón. El Banco Simeón se instala enfrente a la Iglesia de las Ánimas, en un edificio destinado a Torfín, justo enfrente de las Ánimas. Simeón García procede también de Ortigosa de Camelos, llega a la ciudad de Santiago en 1845 y en 1857 funda el Banco Simeón con sede en esta calle.
y posteriormente, en 1872, funda la sociedad Simeón García y Cía, que fue, como decía antes, el antecedente de los grandes almacenes comerciales, sociedad que tenía sedes en numerosas capitales españolas. La primera sede del Banco Simeón en Casas Reales es ampliada por Pereiro Caeiro, un edificio que está en la parte posterior, dando frente a la calle San Vieto, que veremos más tarde, y en 1920 construye la nueva sede enfrente al Pegado a las Ánimas. Es un proyecto que realizan los arquitectos Luis Casamchán, Casamín Hans y Jesús López de Rego, de aquí de Santiago, con una arquitectura, un lenguaje ecléctico, pero que queda bien integrado en la plazuela de las Ánimas. Aquí tenemos una imagen de lo que os decía antes, de que estas calles se cierran y tienen un aspecto encantador y maravilloso. A la derecha tenemos una de las obras primeras de Pereiro Caeiro en esta plaza, el número 23. Es una obra muy compostelana, con dos plantas y una galería remate en la parte superior. Abajo está el plano original de este edificio. Después tenemos a la izquierda el número 15 y 17. El 15 forma parte de la parcela de Caja de Ahorros de Santiago, y el 17 es una típica obra del 19 en la que se pueden hacer como modelos, es decir, hay de 2 huecos, de 3 huecos, de 4 huecos y algunos de 5. Yo no conozco más de 5 huecos, y todas más o menos tienen una característica común. Suele ser la planta baja con un zócalo de piedra, las plantas superiores de balcones de hierro fundido, y rematan la mayoría con una piedra. Aquí es otro ejemplo, el número 25, de esa arquitectura. Pasamos a la plaza de Cervantes, espacio de referencia del casco histórico. La imagen de arriba es una vista de la ciudad, una postal de principios de siglo. A la derecha aparece el edificio del Banco Olimpio Pérez, encargado a Pereiro Caeiro en 1886. Esta obra realmente se ha convertido en un edificio de referencia de la parte alta de la ciudad. Es un edificio cuyos soportales Otero Pedrayo denominó sobrios soportales, con cierta crítica a esta arquitectura. Es una arquitectura que tiene cierto sabor francés, me refiero por ciertos elementos de lenguaje que utiliza, como son las mallorquinas que tiene. Bueno, tiene una calidad de carpintería que no he visto en ningún edificio de Santiago, por ejemplo. Tiene 3 pieles distintas en los huecos del edificio. Tiene una celosía exterior que está formada por unas ventanas mallorquinas. Después hay la ventana que es la cristalada, la que cierra y quita el frío, que defiende el frío y el calor de las habitaciones. Y después tiene una tercera cierre, que son unas contraventanas que quedan incorporadas en las jambas de los huecos, y realmente es de una calidad fantástica, ¿no? Las fotografías que tenéis a la izquierda y abajo es el edificio que fue recientemente rehabilitado por el Centro Social de Casanova. En la izquierda es la fachada principal a Cervantes, y abajo es la fachada posterior, que se ha recuperado el paseo existente, el camino existente que daba a la calle San Miguel, que estaba ocupado por cantidad de edificios, de instalaciones secundarias que no permitían ni ver el paseo, y que se ha recuperado totalmente. Aquí están algunas plantas de edificios. Puedo enseñar la primera, en la de arriba era la planta de sótano, donde estaban las antiguas cajas fuertes del edificio y dependencias de almacenes. En la planta baja, que es la de la derecha, estaba situada el patio de operaciones y dependencias de los directivos del banco, y en la planta primera estaba dedicado a un salón de actos.
A partir de aquí se desarrollaban, quiero recordar, 5 o 6 viviendas. Bueno, eran viviendas palaciegas, puesto que aparte de su construcción tenían una superficie de algunas de 300, 400 y hasta 500 metros cuadrados, pues unas características que no he visto en muy pocos edificios de Santiago, unas características similares. Para enseñaros, he traído algunas fotos, bueno, estas son de otra cosa. La foto superior es el espacio rehabilitado del antiguo patio de operaciones del Banco de Olimpio Pérez. La central es el patio, el importante patio de la edificación que hay en la parte posterior, que es un edificio que es realmente muy luminoso. El patio este solamente se ha rehabilitado y se ha recuperado como espacio de exposiciones en la planta primera. Y abajo de todo es la escalera de acceso a las cámaras acorazadas del banco, que eran impresionantes, es decir, con unos anchos en acero de 40 y 50 centímetros, unos muros de hormigón armado de más de 1 metro de ancho. Y todo esto se ha rehabilitado para el centro social. Aquí aparece el antiguo portal y una vista de la derecha del comienzo de la escalera principal del edificio. En la mitad está una de las hermosas salas de este edificio, donde estaban esos huecos que tenían esas 3 pieles que habían comentado. Y una cosa muy importante, como ocurre en este edificio que estamos ahora, la estructura y la madera era de pinotea, que estaba perfectamente conservada y se recuperó en su totalidad al hacer la rehabilitación. Y la última fotografía es una vista del espacio bajo cubierta que se estuvo reconstruido en su totalidad. Ahí es la otra fachada de la fachada Cervantes y el antiguo soportal que tenía el acceso al edificio del antiguo banco de Olimpio Pérez. Pasando ahora rápidamente, porque el tiempo se nos va acabando, hay en Troya, nada más es comentar, en la calle Troya, un edificio que es el número 12, que a poco de acceder a la Troya, enfrente de ese edificio que tiene voladizos, los pocos que se conservan en Santiago, aparece este edificio, el número 12, construido en 1898, que es un ejemplo de la reconstrucción realizada en estos años. Pasando a Azabachería, tenemos más ejemplos. Son a la derecha el número 7, que es un ejemplo de 2 huecos construidos en piedra, con una sutil curvatura de los huecos que los hace crear unos huecos elegantes y atractivos. Pereiro tuvo una facultad que marcó una nueva pauta en el despiece de los vídeos. Hasta entonces se venían haciendo, por las características del vídeo, unos vídeos de muy reducidas dimensiones, y a partir de los años 70 empezó a utilizar unos vídeos, unas dimensiones en el entorno de los 45 50 centímetros, lo cual yo creo que le dio más elegancia a sus obras. Abajo son 2 ejemplos más existentes en la Azabachería. La siguiente, que está arriba, es una obra de Jesús López de Rego, que fue uno de los ejemplos modernistas de Santiago. Estas son las primeras obras que realiza en 1908, la época que empezó a introducirse el modernismo en Santiago. Y abajo es una referencia del edificio que está con frente a la fachada de la Inmaculada, cuyos soportales, aquí la actuación de Pereiro fue reformar la fachada de los soportales, que está de una forma ahora más ordenada, para decir nada más que estos soportales daban vuelta por la calle de Azabachería y fueron demolidos a comienzos del siglo XIX. Fueron
las primeras demoliciones de soportales que se realizaron en esta ciudad.